Hola, bienvenidos a Diálogo. En el programa de hoy continuamos contándoles más cosas sobre los 100 años de historia del Partido Comunista de China. Desde la fundación de la República Popular China en 1949 hasta la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada en 2021. En un periodo de algo más de 70 años, China ha creado un milagro de desarrollo que ha atraído la atención de todo el mundo. El desarrollo de China no solo ha hecho que casi una quinta parte de la población mundial se haya liberado del hambre y de la pobreza absoluta y pueda llevar una vida feliz, sino que también continúa cumpliendo una función de estabilizador y fuente de fuerza motriz para el crecimiento económico mundial. Después de la fundación de la República Popular China, ¿cómo consigue el Partido Comunista de China como partido gobernante dirigir paso a paso a toda la gente de todos los grupos étnicos del país por el camino de rejuvenecimiento? ¿Cuál es la lógica detrás del milagro chino? Para buscar las respuestas a estas preguntas, debemos volver a algunos momentos clave de la historia. A las 3 de la tarde del 1 de octubre de 1949, 300.000 personas celebraron en Beijing una gran ceremonia de fundación en la plaza de Tiananmen. El presidente Mao Zedong anunciaba al mundo el nacimiento de la República Popular China. Con el sonido de la magnífica melodía del himno nacional, la marcha de los voluntarios, se levantó la primera bandera nacional. 54 salvas fueron disparadas 28 veces al unísono, simbolizando los 28 años del glorioso curso del Partido Comunista de China que había dirigido a la gente de todos los grupos étnicos de China. La fundación de la República Popular China abrió un nuevo capítulo en la historia de China. El Partido Comunista de China, que lideró y organizó la victoria de la Revolución Popular, se convirtió en el partido a cargo del poder político en todo el país y se embarcó en un nuevo viaje para conducir al pueblo al objetivo de lograr una vida mejor y más feliz. La historia del partido también abría así un nuevo capítulo. ¿Cuál era la situación de China a principios de su fundación como país? ¿Y qué tareas tenía pendientes el Partido Comunista de China a principios de su gobierno? El primer reto vino del campo militar, con 1 millón de tropas del Kuomintang todavía activas en la parte continental del país. El primer problema que encaraba el Partido Comunista de China era el de concluir las tareas heredadas de la Revolución Democrática y estabilizar el orden de la nueva sociedad. Dicho de otro modo, ver si era capaz o no de preservar los frutos del triunfo obtenido por el pueblo. El segundo reto procedía del campo económico. Ser capaz de restaurar rápidamente la economía del país y proporcionar una vida próspera y feliz al pueblo constituyó otra prueba de gran importancia para el partido. El tercer reto tuvo lugar en la arena diplomática, ya que las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos, partiendo de su intención de contener el desarrollo de la nueva China, aplicaron medidas de aislamiento político, bloqueo económico y cerco militar. Ser capaz o no de liderar al pueblo chino para obtener la victoria en la pugna contra el imperialismo fue también una prueba tremenda para el partido. En 1953, el Partido Comunista de China emprendió la Revolución Socialista, que terminó de manera pacífica. Esa reforma consistió en la nacionalización de las empresas estatales dejadas atrás por el Kuomintang y la compra de forma pacífica de las empresas de los capitalistas nacionales y de los pequeños y medianos capitalistas corrientes. Mediante esa reforma se buscaba facilitar la participación de los campesinos en la economía cooperativa. Con todos esos esfuerzos, el Partido Comunista de China instaló el sistema socialista en China y después el partido emprendió el fomento de la modernización del país utilizando las fuerzas derivadas del poder estatal y a la luz de las reglas del socialismo. Todos podemos constatar que mientras procuraba el desarrollo de nuestro propio país, el Partido Comunista de China también brindó apoyo a otros países inmersos en esfuerzos por obtener la independencia nacional para que hiciesen realidad su objetivo. Por ejemplo, proporcionó apoyo a Cuba, y el Che Guevara también vino a China para aprender de nuestras experiencias.
Además de dejar bien hechos sus propios deberes, el partido también espera que el mundo se convierta en un lugar más pacífico. Por ejemplo, China formuló los 5 principios de coexistencia pacífica. Cuando la nueva China recuperó su escaño legítimo en las Naciones Unidas en 1971, China aprovechó esta plataforma multilateral para defender los intereses de muchos países en desarrollo. Del 18 al 22 de diciembre de 1978, el 11º Comité Central del Partido Comunista de China celebró su tercera sesión plenaria en Beijing. En la reunión se tomó firmemente la decisión histórica de cambiar el enfoque de trabajo del partido y del Estado hacia el impulso de la modernización socialista y la implementación de la reforma y la apertura. En esta sesión se discutieron y decidieron muchos asuntos importantes relacionados con el destino del partido y del país en la importante coyuntura histórica que atravesaban en ese momento. Desde la celebración de aquella sesión plenaria, el sistema teórico del marxismo y socialismo con peculiaridades chinas en la China contemporánea se han ido formando y desarrollando gradualmente. Y desde la fundación de la nueva China, se ha alcanzado un gran punto de inflexión de trascendental importancia en la historia del partido y se ha abierto un nuevo periodo histórico de reforma y apertura y modernización socialista de China. Desde que se planteó la reforma y apertura hasta su continua profundización y la consecución constante de nuevos avances, han existido en este proceso algunos acontecimientos emblemáticos. En el 12º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado en 1982, se definió la directriz de seguir nuestra propia vía y construir el socialismo con características chinas. A principios de 1992, Deng Xiaoping hizo importantes comentarios en su gira por el sur de China sobre las prácticas y las experiencias básicas de la reforma y apertura puesta en marcha a partir del tercer pleno del 11º Comité Central del Partido Comunista de China. Y durante el 14º Congreso Nacional del Partido Comunista de China se implantó el objetivo de la estructuración del sistema de economía de mercado socialista. Con ello, la reforma y apertura entró en un nuevo periodo histórico. La revista semanal británica The Economist menciona que, tomándose como criterio la duplicación de la renta per cápita real, el Reino Unido tardó 58 años en hacerlo realidad. Estados Unidos 47 años y Japón 34 años, mientras que China tardó solamente 10 años en alcanzar este objetivo. Ese espíritu emprendedor del partido nos ha llevado a integrarnos en la corriente del desarrollo mundial. Los términos como los planes de China, la sabiduría china y el ascenso de China son consecuencias de la reforma y apertura. De hecho, cómo fomentar un proceso de modernización soberano y justo es una cuestión que están explorando la inmensa mayoría de los países del mundo. Algunos países occidentales eligieron la vía capitalista. Sin embargo, lo que quería hacer el Partido Comunista de China era liderar a un gran país con centenares de millones de campesinos, que representaban la mayoría de la población nacional, a recorrer un camino de modernización donde no existiera una brecha entre ricos y pobres. Tras realizar reiteradas exploraciones, el Partido Comunista de China llegó a la conclusión de que el socialismo debería desarrollarse en un mundo abierto, que se deberían cambiar algunos sistemas y prácticas inadaptados al desarrollo de las fuerzas productivas y que nuestra sociedad debería movilizar a las masas populares. Entonces, ¿desde dónde empezaría la reforma de China? Tal como hemos mencionado anteriormente, la revolución desplegada por el Partido Comunista de China se basó en la organización del campesinado. Por eso, la reforma de China se iniciaría en las zonas rurales, dotando a los campesinos de autonomía de producción y del derecho a producir excedentes, lo que permitió que el campesinado obtuviera rápidamente su liberación. Se les permitió abrir empresas, realizar intercambios de mercancías o trabajar en el sector del transporte, siempre que les quedaran energías y tiempo. Cuando la inmensa mayoría de los chinos se movilizó, el dinamismo de China se logró desplegar con gran ímpetu. Además, el Partido Comunista de China promovió la reforma de las zonas urbanas mediante las reformas realizadas en el campo. ¿Cómo se realizaron las reformas urbanas?
Se trató fundamentalmente de dinamizar los actores del mercado para que las personas corrientes pudiesen abrir empresas. Al dictar esa línea, el Partido Comunista de China quiso transmitir el mensaje de que todas las cosas estarían permitidas con tal de que se favoreciera el desarrollo, dentro de lo razonable y de la legalidad. El Partido Comunista de China también aprendió de las experiencias occidentales, autorizando a los extranjeros a instalar fábricas en China con la mirada puesta en un desarrollo omnidireccional de las fuerzas productivas. A partir de 1979, Shenzhen, que originalmente era un desconocido pueblo de pescadores, comenzó la vigorosa construcción de zonas económicas especiales. Desde ese momento, comenzó en el mar meridional de China la historia de la primavera. El establecimiento de zonas económicas especiales es una parte integral del plan estratégico de China para implementar la reforma y la apertura y promover la modernización socialista. También es un experimento importante en la construcción del socialismo con peculiaridades chinas y ha jugado un papel decisivo en el camino de explorar y liderar la reforma y apertura. Shenzhen es una ciudad emblemática del proceso de reforma y apertura de China. A principios de ese proceso, Shenzhen no era más que una pequeña aldea pesquera, y nadie podía llegar a prever que gracias a las políticas aperturistas y reformistas aplicadas por el Partido Comunista de China, se acabaría transformando en una metrópolis internacional en poco más de 40 años. Como un símbolo relevante, Shenzhen muestra cómo el Partido Comunista de China, mediante la reforma y la apertura, logró movilizar el vigor de las masas populares y dinamizar los elementos de producción, los terrenos, los fondos, las tecnologías y, lo que es más importante, los recursos humanos. Las políticas aplicadas por el Partido Comunista de China en ese proceso estribaban en organizar y orientar a la gente para fomentar el desarrollo integral de la sociedad china. Además, el Partido Comunista de China se concienció de la necesidad de integración gradual con el mundo en el proceso de reforma y apertura. De ahí que el Partido Comunista de China llevase a China a ingresar en la Organización Mundial del Comercio en 2001, tras más de 10 años de negociaciones, integrando al país en la corriente de la globalización económica mundial. La apertura promovida por el Partido Comunista de China es una apertura hacia todo el planeta para que todo el mundo, incluidos los países de América Latina y el Caribe, vengan a cooperar con China. En los últimos años, nuestros intercambios han experimentado un vertiginoso crecimiento gracias a la apertura global en todos los frentes promovida por el Partido Comunista de China. En la mañana del 8 de noviembre de 2012 se celebró en Beijing el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Más de 1.700 periodistas extranjeros se inscribieron en el 18º Congreso Nacional y los ojos de todo el mundo se centraron en Beijing. El Congreso eligió un nuevo colectivo de liderazgo central con el camarada Xi Jinping como núcleo y presentó una serie de decisiones importantes, además de implementar una serie de importantes medidas. El 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China cumplió con las nuevas expectativas del pueblo, comprometió los nuevos cambios que acontecían en el país y en el extranjero y planteó los nuevos requisitos para construir una sociedad modestamente acomodada de forma integral. En el informe del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se propuso que el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita de los residentes urbanos y rurales se duplicarían en 2020 en comparación con los datos del 2010. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como núcleo, ha llevado a todo el partido y a la gente de todos los grupos étnicos del país a hacer frente activamente a las dificultades y desafíos en el camino que tenía por delante, profundizando de manera inquebrantable la reforma y la apertura, promoviendo energéticamente la modernización del sistema de gobierno nacional y la capacidad de gobierno, uniendo sus poderosas fuerzas para cumplir el sueño chino de gran rejuvenecimiento de la nación china y poder comenzar así un nuevo viaje de reforma, apertura y modernización del país. ¿Qué nuevos aspectos ha mostrado el Comité Central del Partido en la gobernanza del país en la nueva era? La primera estriba en la fijación de la meta de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada.
El 18º Congreso Nacional supuso el arranque de este objetivo y la apertura de una nueva era del socialismo con características chinas. La segunda característica reside en el planteamiento del sueño chino de la gran revitalización de la nación china. El camarada Xi Jinping señaló que esta meta requiere el empeño común del Partido Comunista de China y del pueblo chino. En este proceso es imprescindible seguir el camino chino, aglutinar la fuerza china y realzar el espíritu chino para traer la prosperidad al país, la revitalización de la nación y la independencia, emancipación y felicidad del pueblo. La tercera característica consiste en el impulso integral de un todo compuesto por 5 elementos: la construcción de la economía, de la política, de la cultura, de la sociedad y de la civilización ecológica, para construir una China hermosa y garantizar la vida del pueblo mediante el desarrollo. La cuarta reside en la promoción coordinada del planteamiento estratégico de las 4 integralidades. La disposición estratégica de la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, la profundización integral de la reforma, la gobernanza integral del país según la ley y el disciplinamiento integral riguroso del partido. Durante los más de 40 años de reforma y apertura, China ha recorrido un camino de modernización socialista con particularidades propias, y es lo que denominamos como socialismo con características chinas. Al asumir la Secretaría General en 2012, el camarada Xi Jinping tuvo por delante la cuestión de perfeccionar la modernización socialista de China. Desde 2012, el primer problema que el secretario general Xi Jinping se ha empeñado en resolver ha sido el de evitar que el Partido Comunista de China, como único partido gobernante de nuestro país, pierda el estatus que tiene a causa de la corrupción. Las masas populares chinas esperan que el Partido Comunista de China no se deje corromper en su camino de liderar el desarrollo de nuestro país. Por eso, en los últimos años, el Partido Comunista de China se ha esforzado, ante todo, por fomentar el disciplinamiento integral y riguroso del partido. Este es un partido que trabaja en cuerpo y alma al servicio del pueblo chino y no tiene ningún interés particular. Y toda su militancia, desde lo más alto hasta lo más bajo, trabaja con total entrega por el interés del pueblo chino. El camarada Xi Jinping, a través del impulso de la construcción del Partido Comunista de China, ha permitido que se mantengan intactas las cualidades originales del partido y que éste actúe como representante de los intereses del pueblo y siga siendo fiel al propósito de servicio a las masas, ejerciendo el poder en favor del pueblo en vez de procurar el interés propio. Por otro lado, el secretario general Xi Jinping también ha planteado que el desarrollo de China no puede seguir el camino anticuado, ni puede enfocarse en el desarrollo de una minoría de las masas. La modernización socialista que promueve China es una modernización que conduce a la prosperidad común y a una vida feliz del conjunto del pueblo mediante el trabajo del partido. Por eso, una de las prioridades de los esfuerzos de Xi Jinping en los últimos años ha sido la erradicación de la pobreza, canalizando el empeño de todo el partido y de toda la sociedad hacia la salida de la pobreza extrema de los campesinos pobres para finales de 2020. El Partido Comunista de China también tiene diseñado el plan maestro de materialización de la modernización en el futuro. De acuerdo con el arreglo estratégico trazado por Xi Jinping, para 2035 se habrá mejorado sustancialmente la prosperidad común del pueblo chino y para 2050 se habrá hecho realidad la prosperidad común del conjunto del pueblo chino. De acuerdo con el arreglo de la modernización de China, en el pasado año 2020, China habría cumplido el primer paso, permitiendo que el total de su población no tenga que preocuparse por la alimentación o la vestimenta, de acuerdo al objetivo de la culminación de lo que llamamos la construcción de una sociedad modestamente acomodada. Otro trabajo importante que se ha llevado a cabo es el de propiciar el desarrollo equilibrado entre las diversas regiones de nuestro país, mediante la aplicación de las estrategias de desarrollo regional. Por ejemplo, la estrategia destinada al desarrollo sinérgico de Beijing, Tianjin, Hebei y el desarrollo conjunto de la franja económica del río Yangtze. Como bien saben los amigos extranjeros, es de vital importancia para nosotros el desarrollo equilibrado del conjunto de la cuenca del río Yangtze, el tercer río más largo del mundo y el más largo de nuestro país.
También hemos promovido el desarrollo sinérgico de la cuenca del río Amarillo, el desarrollo coordinado entre Hong Kong, Macao y Guangdong, así como el desarrollo a gran escala del oeste del país. Hemos constatado que el Partido Comunista de China ha venido abrazando al mundo con una creciente apertura en los últimos años. Con la iniciativa de la Franja y la Ruta planteada por Xi Jinping, esperamos fomentar el desarrollo conjunto con todos los países participantes en dicha iniciativa. A medida que va incrementando su fortaleza nacional integral, el Partido Comunista de China también está contribuyendo al desarrollo mundial. A partir de su 18º Congreso Nacional, el Partido Comunista de China ha adquirido creciente conciencia de que las personas de todo el mundo son cada día más interdependientes, de modo que ha planteado la necesidad de establecer un orden justo para la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Cabe destacar que en 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Partido Comunista de China también realizó contribuciones a los esfuerzos mundiales en el combate de esta pandemia, mientras luchaba contra la situación epidémica en nuestro propio país. Todos somos testigos de que el Partido Comunista de China ha promovido, por un lado, la mejora de la vida del pueblo chino y, por otro, un mejor desarrollo del resto del mundo, incluida una excelente cooperación con los países de América Latina y el Caribe. En el último siglo, el pueblo chino ha buscado la independencia y la prosperidad de la nación de muchas formas. Y finalmente, la historia y el pueblo erigieron al Partido Comunista de China. Y ha sido precisamente este partido que ha conducido al pueblo chino a la revitalización. ¿Cómo ha podido el partido conseguir estas hazañas? Desde el principio de su fundación, el Partido Comunista de China nunca ha sido una agrupación política establecida en torno a determinados intereses, sino que ha sido un partido organizado en torno a la convicción común de la construcción de un mundo libre de opresión y explotación, y en el que cada una de las personas pueda gozar de oportunidades, igualdad y libertad. Un punto que distingue al Partido Comunista de China de los demás partidos es que lucha por traer una vida mejor a todo el pueblo. Como el Partido Comunista de China es un partido sin intereses particulares propios, tiene el coraje de realizar una revolución interna, lanzar autocrítica y desplegar campañas anticorrupción exhaustivas. Otro punto importante es que el Partido Comunista de China es un partido enraizado en las masas populares. A diferencia de otros partidos que se llenan la boca hablando de los intereses de las masas populares, el Partido Comunista de China ha mantenido siempre con acciones reales un vínculo estrecho con ellas, teniendo presente que sus raíces están arraigadas en las masas populares. Esta es una de las razones relevantes por las cuales el Partido Comunista de China ha podido conservar su vitalidad y pujanza. El tercer punto a destacar es que el Partido Comunista de China es un partido que sabe aprender y es un partido abierto. Nunca se cierra a sí mismo. El Partido Comunista de China está abierto a aprender todo lo que sea propicio y beneficioso para las masas populares. Gracias a ello, el pensamiento del Partido Comunista de China está en constante progreso y evolución. La historia centenaria del Partido Comunista de China es de hecho una historia de lucha por la independencia nacional y la liberación del pueblo. En este proceso, innumerables militantes del partido llegaron a derramar su sangre y a ofrendar su vida y entregaron su juventud, sus ideales y sus convicciones a la causa de la fundación de la nueva China y la liberación del pueblo chino. El señor Li Dazhao, una figura con la que estamos muy familiarizados, mencionó en su autobiografía escrita en prisión que él podía desafiar la muerte sin miedo, pero no permitía que nadie hiciese daño a los jóvenes estudiantes ni a sus libros atesorados, porque las dos cosas representaban el futuro de la nación y del país. En este sentido, la historia del Partido Comunista de China es también una historia centenaria de glorias forjadas a través del sufrimiento. La historia del Partido Comunista de China es también una historia de exploración guiada por el marxismo en China. Los militantes del partido siempre se han adherido al espíritu explorador de emancipación del pensamiento, de buscar la verdad en los hechos y de avanzar al compás de los tiempos, y han estudiado el marxismo siempre con una actitud científica. Desde 1921 hasta 2021, el Partido Comunista de China ha seguido creciendo, haciendo que
aquel partido que entonces contaba solo con unas decenas de afiliados en todo el país, haya llegado a convertirse en el partido más grande del mundo hoy en día, con más de 90 millones de miembros. Desde el punto de vista internacional, ¿cómo ve el Partido Comunista de China y el país que dirige ese partido centenario? A continuación hacemos una conexión con el señor Víctor Cort, secretario general del Partido Comunista de Argentina. Hola, señor Víctor Cort. Es un gran placer y honor invitarle a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí, enorme placer. Entonces, usted, como siempre ha seguido el desarrollo y los cambios de este país, ¿cómo ve y qué observación tiene, qué sensación tiene sobre el desarrollo de China bajo el liderazgo del Partido Comunista de China? Bueno, los logros son realmente espectaculares. Nunca visto, digamos, en un lugar como China, el desarrollo ha sido exponencial. Ha habido un desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la cultura. Ha habido características propias en el abordaje a temas tan cruciales como el respeto a la naturaleza, la preocupación por el medio ambiente, y ha contribuido a la seguridad ecológica global. Y también ha jugado un papel muy importante en liderar una corriente mundial de lucha por la paz, por la solución de los conflictos mundiales de otra manera, interviniendo de manera positiva en los conflictos mundiales. En 100 años, China ha podido lograr la independencia nacional y ahora está avanzando hacia una prosperidad, hacia un rejuvenecimiento. ¿A qué lo atribuye usted estos logros alcanzados? ¿Por qué el Partido Comunista de China puede dirigir al pueblo chino a avanzar hacia este camino exitoso? Es un camino que se ha guiado en el marxismo, pero no en un marxismo dogmático, y me parece que haber encontrado la forma, las peculiaridades de cómo construir el marxismo en la realidad china es uno de los méritos principales, a mi entender, del Partido Comunista Chino, y que está dando resultados que están a la vista. En un momento de crisis mundial de enormes proporciones, de desastres producidos por la virología del virus del COVID-19, la forma en cómo el Partido Comunista Chino, en la sociedad china, ha enfrentado esto con disciplina, teniendo en cuenta principalmente la salud del pueblo y el bienestar del pueblo, es un mérito innegable y que hoy es lo que se distingue en relación a la crisis mundial. Este año se cumple 100 años desde la fundación del Partido Comunista de China. ¿Qué es lo que quiere expresar en este momento especial? Quiero expresarle lo siguiente. Quiero expresarle que se ha constituido a través de una lucha denodada, de la gran marcha antes de la revolución, de los logros y de las rectificaciones y del recorrido que ha hecho el Partido Comunista Chino en su centenario, se ha transformado en un gran ejemplo revolucionario para la sociedad mundial. Eso lo valoramos muchísimo los comunistas argentinos y le digo, compañero, que lo vamos a festejar, lo vamos a celebrar, lo vamos a valorar en nuestro país como corresponde. Al final del programa volvemos a la pregunta planteada al principio. ¿Por qué la historia moderna de China y el pueblo chino eligieron al Partido Comunista de China? A lo largo de los últimos 100 años de la historia de China, solo este partido político ha representado los intereses fundamentales de la abrumadora mayoría del pueblo chino. Ya sea en la búsqueda de la independencia y la liberación de la nación, o en la misión de perseguir el objetivo de construir un país socialista fuerte, debemos basarnos en los intereses de la nación y responder a las expectativas del pueblo. Según una encuesta publicada en 2020 por Edelman, una conocida empresa de relaciones públicas estadounidense, la confianza del pueblo chino en su propio gobierno ha llegado al 95%, ocupando el primer lugar entre todos los países. Esto demuestra una vez más que el Partido Comunista de China no es solo una elección de la historia moderna de China, sino que también ha sido y sigue siendo la elección del pueblo chino. Gracias por sintonizarnos.
Hasta la próxima emisión.